Bueno, yo voy a comenzar retomando una pregunta que hizo la semana pasada Rafael, que creo que no está presente, pero había preguntado, una vez que yo presenté las críticas a los modelos de Freud, Lacan y del poslacanismo, con respecto a una cis heteronormatividad que se presentaba o que encontraba yo como transversal a esos distintos modelos, ya sea desde un aspecto más biológico, desde un aspecto más simbólico. Lo que preguntaba Rafael es, si el psicoanálisis es cis heteronormativo en sus fundamentos, ¿por qué no abandonar el psicoanálisis? Que si recuerdan es la misma propuesta de Eribon, que decía eso, si hay una heteronormatividad o una cis heteronormatividad que forma parte de la teoría, ¿qué sentido tiene si vamos a articular o vamos a pensar desde las teorías queer, volver al psicoanálisis o retomar aspectos del psicoanálisis? Entonces, yo ensayé una respuesta a eso la semana pasada, pero me parece que por ahí no quedó tan claro, así que bueno, lo voy a retomar ahora, porque es la propuesta de este taller. Entonces, ya metiéndonos en el tema de hoy, lo que les vamos a proponer es utilizar al psicoanálisis como una teoría de la hegemonía. ¿Qué quiere decir esto? Una teoría de la hegemonía sería utilizar las normas, si decimos que el psicoanálisis es cis heteronormativo, o que hay distintos modelos teóricos en psicoanálisis que tienen concepciones teóricas cis heteronormativas, una solución que proponemos es utilizar las normas como una categoría de análisis, que sea una variable esa. Es decir, analizar las normativas implícitas, cualquier tipo de normativas, no solo las que se refieran a cuestiones de género y sexualidad, sino a otras cuestiones también, que brindar herramientas para que el psicoanálisis tenga una recursividad, es decir, el psicoanálisis no, los psicoanalistas, tengamos una recursividad tal que podamos analizar cuáles son las normativas implícitas en la teoría y cuáles son las normativas que funcionan en la lectura de un caso, o en la lectura de un material clínico, cuando se esté llevando a cabo un análisis. ¿Cuáles son las normativas que están generando sufrimiento ahí? ¿Cuáles son los mandatos que se están imponiendo y que producen determinados síntomas? Entonces, resituar al psicoanálisis como una teoría de la hegemonía sería resultado de una reapropiación subversiva de los conceptos psicoanalíticos. Subversiva en el sentido de que implicaría, entiendo yo, un uso hipertélico del psicoanálisis. Hipertélico quiere decir un uso que excede los fines para los que fue creado. Es decir, ya haríamos una reformulación que iría más allá de los fines para los que fue creado el psicoanálisis, para que el psicoanálisis pueda constituirse en una herramienta que permita leer la operativa del poder en cada caso particular, porque este nos parece el gran faltante en las teorías psicoanalíticas, salvo en el psicoanálisis con perspectiva de género, que es la utilización del poder como una herramienta de análisis, o sea, que incluya la variable del poder. Y un ejemplo de esto sería, ¿podés pasar el power, por favor, la diapositiva? La siguiente, no, la siguiente, esa. Como ejemplo de esto sería, no, la anterior. Como ejemplo de esto, podemos pensar lo que trajo Gaby la vez pasada, que como la reapropiación subversiva que hicieron los feminismos de los 70 del concepto de género, que si recuerdan, género es un concepto que fue creado al interior del dispositivo biomédico para normalizar a las personas intersex. El concepto de género que lo crea John Money en la década, fines de la década del 40, lo utilizaba para normalizar a las, normalizar en el sentido de reubicar quirúrgicamente y psicológicamente en un binario a quienes excedían por sus características a ese binario. Entonces, lo que planteaba Money era que el género es algo maleable, maleable hasta cierta edad. Hasta el año y medio, el género puede modificarse. Una vez que se modifica, queda así para siempre. Entonces, lo que hicieron los feminismos fue tomar esta categoría y hacer un uso hipertélico de eso. Es decir, no lo usaron para normalizar a las personas intersex en un binario coherente, sino para politizarlo y utilizar el género como una herramienta de análisis
de cómo operan los mandatos en la asignación de roles. Luego tuvo todas las complejidades de que seguía naturalizando la cuestión del sexo binario, hasta los desarrollos de las teorías queer, que también pusieron en cuestión la asignación de sexo. Pero hicieron un uso diferente del uso al que estaba destinado, a partir de reformularlo y politizarlo. Bueno, nosotras pensamos que ese es un ejemplo de lo que podríamos hacer con el psicoanálisis. Es decir, extraer las consecuencias políticas y reformularlo. Ahora, esto que estamos proponiendo nosotras y que vamos a seguir desarrollando, no es algo tan original, en el sentido de que no es algo que no lo haya planteado nadie antes. Nosotras lo leímos en otros autores que por ahí lo propusieron como una orientación posible para resolver los problemas de la cis heteronormatividad en psicoanálisis, pero por ahí no lo llevaron a cabo. Dijeron, esta es una línea posible que se podría seguir, pero quedó ahí. Nosotras lo que nos interesa es recoger el guante y desarrollarlo eso. Y darle una operatividad clínica. Ahora la siguiente, por favor. Leo un par de comentarios. Mariela dice, yo también me quedé pensando en eso, ¿por qué continuar con el psicoanálisis o de qué manera hacerlo? Bueno, esta es la propuesta del taller y un poquito empecé a responder ahora. Ro dice, sería como subvertir la función misma de las herramientas, reingeniarlas para la función opuesta a la fundacional, exactamente. Y Vale dice, también puede ser el ejemplo del término queer, que surge como insulto hacia algunas disidencias y es reapropiado por les mismes. Exacto, es lo que planteaba Butler como una reapropiación de la injuria. Sí, nosotras no lo decimos como reapropiación de la injuria, sino más bien como reapropiación de los conceptos o de las herramientas conceptuales. Y Agustín dice, además es una operación de relectura y de reapropiación bien característica de nuestro campo. Lacan lo hizo con Freud, Miller con Lacan, ¿por qué no continuar ejercitando ese costado? No todo se terminó con Lacan, totalmente, sí. Se pueden hacer lecturas novedosas. Lo que nosotros agregamos es en función de articular a la dimensión del poder y de las normativas que vehiculiza. Entonces, les decía, esto no es algo que no se haya dicho nunca antes. De hecho, ya hace varias décadas que se viene pensando en esta posibilidad, pero no se llevó a cabo. Les traje 3 ejemplos de autores que ya lo han propuesto. La primera es Gail Rabin, que en la década del 70, una antropóloga feminista, en un texto que se llama El tráfico de mujeres, que lo hemos trabajado en algún taller, propone lo siguiente. El psicoanálisis freudiano el psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis lacaniano tendrían herramientas para pensar cómo se produce la subordinación de la mujer. Sin embargo, al no haber sido politizadas esas herramientas, lo que hizo fue naturalizar las posiciones femeninas y masculinas como si fueran algo naturales, como si fuera el estado natural de las cosas y una descripción de lo que sucede en la realidad. Entonces, miren lo que dice, les traje una cita de Gail Rabin. Dice, la teoría de la adquisición del género, porque propone esto, el psicoanálisis tiene una teoría de la adquisición del género, desde Freud en adelante, ¿no? El desarrollo normal de la sexualidad, cómo se alcanza la feminidad, la masculinidad. Dice, esa teoría pudo haber sido la base de una crítica de los papeles sexuales, pero en cambio las implicaciones radicales de la teoría de Freud fueron radicalmente reprimidas. Es decir, no se extrayeron sus consecuencias políticas. Esa tendencia es evidente incluso en las formulaciones originales de la teoría, o sea, ya estaba en Freud esa tendencia a reprimir los mismos descubrimientos que estaba haciendo, los mismos postulados que estaba haciendo. Pero se ha exacerbado a lo largo del tiempo, pensé que esto lo escribe en los 70, es decir, ya 30 años después de la muerte de Freud, se ha exacerbado a lo largo del tiempo hasta que el potencial de una teoría psicoanalítica crítica del género y del sexo, podríamos agregar ahora, solo es visible en la sintomatología de su negación. ¿Qué quiere decir eso? Que una intrincada racionalización de los papeles sexuales tal como son. La sintomatología de la negación quiere decir que en vez de pensar que estos papeles sexuales que el psicoanálisis postula cómo se alcanzan en cada caso particular, pasan a estar naturalizados. Es como decir, bueno, naturalmente las mujeres van a llegar a ser mujeres y madres a partir de determinado desarrollo. Los hombres van a llegar a ser activos, viriles,
con un super yo de tales características, más apropiados para el espacio público, porque es lo que sucede, porque siempre sucede así, históricamente sucede así, y las cosas son así. Bueno, en ese las cosas son así, nosotras no leemos un estado natural de las cosas, sino una operación del poder. Primero porque no es cierto que siempre haya sido así. Ya hay un montón de historiadores que han historizado cómo se construyen los modelos de la modernidad, de lo que entendemos por sexo, género, masculinidad y feminidad. El mito de mujer igual madre, mujer igual pasiva, eh, etcétera, ¿no? La masculinidad tradicional y demás. Ahora la siguiente, por favor. Y acá termina la cita. Dice, no es el objeto de este artículo hacer un psicoanálisis del inconsciente psicoanalítico, pero sí demostrar que existe. Es decir, que lo que plantea en términos muy freudianos es que habría elementos reprimidos de la teoría. Por ejemplo, una crítica de los papeles de género. Y ahora la siguiente. ¿No? Esa es una autora que proponía politizar los conceptos para entender cómo opera el poder en cada caso particular. Judith Butler, Mecanismos psíquicos del poder, que si no me equivoco es del 95 o el 96. O sea, fíjense, ya hace casi 30 años. Decía, ¿cuál es la forma psíquica que adopta el poder? Esa es la pregunta de ese libro. ¿Cómo el poder se particulariza? ¿Cómo el poder, cómo se produce la subordinación en cada persona? Dice, para responder a eso, habría que elaborar un proyecto que nos obligaría a crear una teoría de la psique, yo digo acá del sujeto más que de la psique, para acompañar a la teoría del poder. ¿Sí? Una teoría de la psique junto a una teoría del poder. Tarea que los autores adscritos tanto a la ortodoxia Foucaultiana, o sea, los autores Foucaultianos, como la psicoanalítica han eludido. O sea, los Foucaultianos no han trabajado cómo el poder se particulariza en términos psíquicos o subjetivos, ni tampoco los psicoanalistas han tomado la dimensión del poder para sus análisis. Entonces lo que está diciendo es que hay que unir estas dos corrientes para una teoría de los mecanismos psíquicos del poder. Sigue diciendo, lo que queda por considerar es cómo se relaciona la formación del sujeto con la formación reguladora de la psique, incluyendo cómo podemos religar, es decir, cómo podemos conjugar, unir el discurso del poder con el discurso del psicoanálisis. Y ahora la última, la siguiente, por favor. Ah, no está, la anterior. Ah, no la puse. No, espera que la tengo acá. Es una cita, se las leo, la tengo en otro lado, de Paul Preciado, de Texto Yonki, año 2008. Dice, acá, bueno, viene hablando de la idea de como si hubiera la posibilidad de hacer un queer análisis, ¿no? Lo que decía un poco Agustín Ferreira el otro día, en uno de los comentarios, que no tiene mucho sentido pensar en un psicoanálisis queer como una especialidad por fuera del psicoanálisis hegemónico. Sino más bien que lo que se trata es de reformular o de reapropiarnos del psicoanálisis hegemónico para hacer algo diferente. Entonces, Paul Preciado dice, no opongo aquí psicoanálisis y queer análisis, ¿no? Como si fueran dos cuestiones separadas, sino que abogo, es decir, acá está su propuesta, por la creación de una nueva práctica, y yo acá diría una nueva teoría, que en lugar de entender la disidencia de género como una patología psicológica, entienda la normalización y sus efectos como patologías políticas. No sé si se entendió, pero lo que está diciendo es construir una nueva teoría que permita utilizar, la normalización no como una herramienta para redirigir a las personas tanto hacia la masculinidad y feminidad hegemónicas o a las personas que no sean cis heterosexuales, que sean patologizadas, sino utilizar la norma como una categoría de análisis para entender cómo funciona el poder patologizando lo que escape a la cis heterosexualidad.
Ro dice, la normalización como síntoma, como patológica, claro. Entender cuáles son las dimensiones sociales que llevan a que se considere que una persona trans tiene una patología, cuando en realidad lo que hay que analizar, en primer lugar, es qué es lo que hace de criterio para que algo sea considerado normal y algo sea considerado patológico. Bueno, eso como ejemplos de autores que ya vienen pensando en esto. Ahora sí, lo que les propongo es, antes de pasar a eso, a dispositivo, es pensar al cis heterosexismo o a la cis heteronormatividad del psicoanálisis como un síntoma, ¿no? Como un síntoma en sentido psicoanalítico, como algo que insiste de manera transversal a lo largo de diferentes modelos teóricos en psicoanálisis y que se instrumentaliza clínicamente como una tecnología del género. Un poco lo que trabajamos la vez pasada, ¿no? Si lo pusiera en un ejemplo así como muy imaginario, supónganse que el psicoanálisis es una persona y nosotros estamos en un consultorio y nos llega esta persona que es el psicoanálisis y dice, yo tengo este problema, no puedo dejar de reproducir estereotipos cis heterosexistas o prejuicios cis heterosexistas. ¿Qué le preguntaríamos? Bueno, ¿cuándo comenzó esto? Para empezar a historizar, ¿cuándo ocurrió? O sea, ¿cómo comenzó este problema? Y quizás si lo empezamos a historizar, lo que nos encontraríamos es que es algo que se remonta a generaciones anteriores. Es decir, no es algo del psicoanálisis siglo XXI, es algo que ya empezó con Freud, desde los comienzos del psicoanálisis. Entonces, esas serían preguntas que nos haríamos. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuáles son sus coordenadas históricas? Y ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona ese síntoma? Para empezar a responder a esas preguntas, vamos a tomar algunas categorías de análisis, algunas herramientas que nos sirvan para poder ponerlo en cuestión, ¿no? Y empezar a desarmarlo un poco y empezar a esclarecer por qué ese síntoma funciona de esa manera y por qué se repite. Hoy vamos a trabajar tres. No son las únicas, me parece. Hay otras que también serían interesantes trabajarlas, pero bueno, por una cuestión de tiempo privilegié estas, que son dispositivo, matriz heterosexual y régimen político de la heterosexualidad y pensamiento heterosexual. La primera es de Tikkun, que lo toman de Foucault. La segunda es de Butler, la matriz heterosexual. Y el régimen político de la heterosexualidad es una propuesta de Monique Wittig. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata cada una de ellas. Pero les digo, no son las únicas. Me parece que también se podría pensar con paradigma de Kuhn, de Thomas Kuhn, desde la epistemología o la filosofía de la ciencia, para pensar cómo hay un paradigma que ahora está entrando en crisis y que nosotros esperamos que sea relevado por un paradigma nuevo, pero también se podría incluir sistema de sexo-género, heterosexualidad obligatoria y demás. No son las únicas. Pero bueno, vamos a trabajar estas ahora. Sabrina dice, si llegó a análisis, el señor psicoanálisis, el síntoma no le estaría funcionando, ¿no? Y me parece que está como en crisis eso, es justamente algo que está haciendo que la gente se aleje del psicoanálisis, que mucha gente no quiera ir con un psicoanalista. No sé si lo ven ustedes como yo lo veo, pero yo tengo muchos grupos de Facebook, porque es muy gracioso lo que pasa en los grupos de Facebook de psicología y psicoanálisis, y mucha gente que por ahí que pide recomendaciones de psicólogo, pone psicoanalista no, por favor. O sea, cualquier orientación teórica, no me importa, pero menos psicoanálisis. Y es interesante eso me parece que es algo que, si no les interpela eso a los psicoanalistas, no sé qué les puede interpelar, que haya gente que ya no quiera volver o ir a un consultorio de un psicoanalista. No, también quienes se están encontrando en su práctica con personas que ya vienen de un análisis con psicoanalista, donde han padecido los efectos de la cis heteronormatividad en las intervenciones, entonces buscan psicoanalistas con perspectiva de género o psicoanalistas que tengan algún trabajo sobre cuestiones de género para que no reproduzcan eso. Entonces sí, me parece que es algo que ya no está funcionando de la misma manera, o al menos ahora está siendo puesto en cuestión desde distintos lugares, no solo teóricamente. Bueno, entonces, vamos a comenzar con dispositivo de Tikkun,
¿Qué dispositivo? Lo toman de dispositivo, de la teoría de los dispositivos de Michel Foucault, que lo pueden encontrar en Historia de la Sexualidad, el volumen 1, La voluntad del saber. Que yo pensaba trabajar algo de eso hoy, pero bueno, por una cuestión de tiempo no lo voy a poder trabajar porque bueno, tiene una complejidad que requeriría bastante tiempo para que se pueda entender bien cuál es la propuesta de Foucault. Pero sí me interesa tomar de Tikkun, que Tikkun era un grupo anónimo de pensadores que escribían en una revista en Francia. Es muy interesante todo lo que tienen. Tienen este texto que se llama ¿Podría nacer una metafísica crítica como ciencia de los dispositivos?, donde lo que van a tratar de sostener es cuál es el funcionamiento de los dispositivos, ¿no? Entonces, yo para estos elementos conceptuales que me interesa trabajar ahora, no les voy a dar tanto definiciones como qué es cada cosa, sino más bien cómo operan o cómo funcionan, para que empecemos a pensar cómo funcionan en el psicoanálisis, porque son herramientas que nos servirían, entiendo yo, como analizadores de cómo funcionan las normativas en el psicoanálisis tradicional, el psicoanálisis que tiene este síntoma. Entonces, Tikkun se pregunta, ¿qué operación realiza el dispositivo? Y va a decir que realizan distintas operaciones. La primera es que el dispositivo singulariza. Y yo lo estoy tomando desde el aspecto de la sexualidad, que es más lo que estamos trabajando en este taller, pero se podría pensar desde un montón de otras aristas. Pero yo lo voy a tomar con ejemplos de la sexualidad, ¿no? El dispositivo singulariza y hace aparecer un cuerpo sexuado y saturado de sexualidad. Es decir, una sexualidad que responde a una verdad interior. ¿Qué quiere decir esto? Que nos consideremos individuos sexuados y que vamos a encontrar nuestra verdad en nuestro sexo es algo que no ha existido desde siempre, porque no siempre tuvo la sexualidad ese estatuto ontológico, es decir, de brindarnos un ser. Esto es la propuesta que desarrolla Foucault en Historia de la Sexualidad, que en la modernidad comienza la sexualidad a dar respuesta al problema del ser. Entonces, a la pregunta de ¿qué soy?, se responde con una respuesta sexual. Soy hombre, soy mujer, en tanto tenga ciertos genitales, soy heterosexual, soy homosexual, soy bisexual. Es decir, no era una respuesta que era posible siempre, en toda la historia y en todos los contextos, sino que es a partir de una determinada operación del poder en la cual el sexo pasa a responder por el ser, lo que Arnold Davidson llama la sexistencia, ¿sí? La existencia definida en términos de sexualidad. Y acá viene toda la crítica que le hace al psicoanálisis de Freud, ¿no? Cómo el dispositivo analítico opera como un dispositivo confesional en el que se hace hablar al sexo para descubrir la verdad. No, la diferencia es que en la confesión alguien va y dice lo que sabe. En el psicoanálisis alguien va y dice lo que no sabe. Pero sin embargo tienen este mismo piso en común, que es buscar la verdadera respuesta en el sexo, ¿no? En cuáles son las prácticas sexuales, en cuáles son las modalidades pulsionales, las modalidades de satisfacción, cuál es la verdadera identidad. Si han leído el caso de la joven homosexual de Freud, que lo recomiendo siempre, Freud se pregunta por qué ella es homosexual, qué es lo que ha pasado en su complejo de Edipo para que ella sea homosexual. Y si es homosexual, ¿ama como un hombre o ama como una mujer? ¿Es una posición masculina desde la cual ama? Bueno, concluye que sí. Pero es interesantísimo para ver cómo las preguntas y las intervenciones están todas orientadas a descubrir la verdad de su orientación deseante en términos de su historia sexual. Ahora la siguiente, por favor. Ahora, también al mismo tiempo que singulariza, es decir, que hace que cada cuerpo sea sexuado con una sexualidad propia e interior, también tiene una función universalizante. Es decir, que se lo hace pasar por universal, ahistórico, es decir, algo que ha sucedido desde siempre, y apolítico, como algo que estaría
estaría más del lado de las categorías naturales que de las categorías históricas, como si existiera del mismo modo en todas las partes y en todas las épocas. Y esto nos sirve para pensar, por ejemplo, el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo en Freud ha sucedido, para Freud el complejo de Edipo es universal. A partir de la muerte del protopadre siempre ha habido complejo de Edipo, ¿no? Lo real del sexo, por ahí un poco más acá, lo que hablábamos la vez pasada, como esta categoría que no se historiza y que se piensa que lo real del sexo es que hay macho y hembra como una descripción de algo natural, ¿no? La diferencia sexual, etcétera, todo lo que se universalice y que pase a ser, a descuidar su dimensión histórica y construida, ¿no? El dispositivo requiere de ser naturalizado. Esta es como la estrategia del dispositivo, esto lo desarrolla muy bien Preciado, como los dispositivos, la estrategia que tienen es hacerse pasar por naturales, algo que no es natural. La muerte a veces también se lee como lo real, sí, tal cual, ¿no? En lo real ya no está esa persona, sí, exactamente. Bueno, lo siguiente. Entonces, y esto es clave del funcionamiento de un dispositivo. Un dispositivo arma un espacio polarizado, como una falsa antinomia, es decir, va a armar dos polos. Dos polos por los que va a pasar todo. Todo tiene que ser reducible a uno de esos polos, es decir, tiene un funcionamiento binarista. Entonces, arma estos polos opuestos, normal en oposición a desviado, sano en oposición a enfermo, hombre en oposición a mujer, neurosis en oposición a psicosis. Podríamos incluir más, buen ciudadano en oposición a criminal, etcétera, ¿no? Otros, ahora no se me ocurren otros, pero podrían ir todo lo que sea reducible a un binario en el cual cualquier fenómeno, cualquier persona, cualquier elemento tenga que pasar sí o sí por uno de esos dos. Y si no es uno, es el otro. Víctima, victimario, exactamente. Uno funciona como la norma, y esto es como lo interesante, no es que son dos términos en el mismo plano, sino que hay uno que va a funcionar como la norma, y el otro como el término desviado de esa norma. Lo que Tikkun llama el término mayor, y acá en estos ejemplos, el término mayor que funciona como norma sería normal, sano, hombre, neurosis, por ejemplo. Mientras que el término menor será lo anormal, lo minoritario, lo que habrá que explicar, ubicar su etiología y su lugar en una nosografía, ¿no? Por ejemplo, heterosexual iría en el término mayor, y homosexual, bisexual, pansexual en el término menor, ¿no? Las nuevas sexualidades, como dicen en el psicoanálisis a veces, ¿no? Estos nuevos fenómenos que hay que explicar y poder ubicar, si se trata de perversiones o psicosis o qué, ¿no? Ahora están con el poliamor también, ¿no? Si el poliamor es perversión, es un amor perverso o qué. También podríamos ubicar cis como término mayor y trans como término menor. También, ¿no? Que cis pasa a ser algo indiferenciado, que no hace falta explicar, o en todo caso, si se explica, no es en tanto cis, sino en tanto lo normal. Y lo que hay que ubicar en una nosografía, es decir, es una psicosis, es una psicosis, es una perversión, es una práctica fetichista, ¿qué es? Es la transexualidad, o la transgeneridad, o cualquier tipo de identidad que no sea cis. Y ubicar su etiología también. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué una persona es trans? ¿No? Cuando no aparece esta pregunta en un caso clínico, ¿por qué esta persona es cis? ¿No? ¿Por qué esta persona es heterosexual? Ahora la siguiente. En ese sentido, lo que es compatible con la norma permanece indistinguido. O sea, no es algo que tome una especificidad que haya que esclarecer, sino que permanece inmerso en la masa anónima como soporte de lo normal, ¿no? Y acá ponía esto como ejemplo yo. No hay estudios sobre cis heterosexualidad en psicoanálisis. No hay sobre la psicogénesis de un caso de heterosexualidad masculina. Hay sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, por ejemplo. No hay casos donde lo que hay que tratar de indagar es por qué la persona llega a ser cis. No, hay casos para explicar la transexualidad.
Entonces, esta antinomia de dos términos funciona de un modo binario y atributivo y jerárquico. Y acá lo articulo con una teoría de Ana María Fernández, una psicoanalista con perspectiva de género, que en los 90 planteaba esto con respecto a cómo epistemológicamente se construye el conocimiento de el hombre y la mujer. Y decía que ese conocimiento se construye de este modo, de un modo binario, es decir, hombre y mujer, como dos únicos términos posibles, atributivo, es decir, cada uno de estos términos tiene características que son opuestas y específicas de cada uno, ¿no? Hombre activo, viril, heterosexual, más apto para el espacio público, mujer pasiva, apta para el espacio doméstico, madre y demás. Cada uno tiene atribuciones de características específicas. Y jerárquico, de vuelta, no son dos términos que estén en el mismo plano. Hay uno que va a tener una mayor jerarquía sobre el otro. Y ahora la siguiente. Bueno, hasta ahí con dispositivos, que me parece que es una herramienta interesante para pensar cómo se construye el conocimiento en psicoanálisis también, cómo se piensan los casos, cómo se piensan lo patológico, lo normal y demás. Ahora, voy a leer un par de comentarios antes de pasar a Viti. Capaz, discapacitada totalmente. Y yo agregaría prescriptivo. Prescriptivo a binario, jerárquico y atributivo, ¿no? Prescriptivo también, ¿no? Sí, bien. Sí, estoy de acuerdo con eso. Qué interesante y positivo, dice Agustín, que de a poco vayan existiendo psicoanalistas con perspectiva de género, porque hace un par de años era algo impensado. Se abre una nueva posibilidad para esas personas que han sufrido una experiencia más angustiante que terapéutica. Sí, 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 bueno, muchas personas. A mí me escriben mucho a la página para pedirme, tener un psicoanalista que no sea rancio, un psicoanalista con perspectiva de género, para recomendarme. Y sí, me parece que es un significante que ahora está funcionando como algo que habilita o aloja a personas que ya vienen de malas experiencias con psicoanalistas. Paula dice, en el binario víctima-victimario parece que ocurre algo distinto, que en la academia generalmente se pregunta por el victimario enfermo, pero en el sentido común, y en el psicoanálisis cis heteronormativo por la víctima. Interesante esto que decís, esta distinción. No obstante, suele justificarse el comportamiento del violento. Ejemplo, ¿qué hace a un hombre violento? Y la sucesión de hipótesis neurológicas. Y de la víctima preguntas prejuiciosas como ¿por qué se queda? Claro, tal cual. Sí, y bueno, es interesante también que muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de lo que acá nombras como victimario, se lo piensa también en términos patológicos, ¿no? Como un hombre perverso, ¿no? Un violador como un hombre perverso. Y se rechazan cualquier análisis de las dimensiones sociales que llevan a que haya una cultura que legitima la violación, por ejemplo. La violación, el femicidio, es decir, no se toman otros determinantes sociales, sino que se lo vuelve a interiorizar e individualizar como un problema de la persona, que exceden un ordenamiento social en el que esa persona está inmersa y que hay una cultura de la violación que me parece que ahora está siendo un poco más puesta en cuestión, pero uno ve películas, libros de hace algunas décadas atrás y estaba totalmente normalizada, se hacían chistes con eso. Yo pienso en la película de Olmedo, Porcel, que hay escenas donde drogan a Susana Jiménez y termina como que la van a violar. Ya lo que pasaba en el cine, en la tele, y no como una crítica, no desde una perspectiva crítica, sino como algo totalmente naturalizado. Es decir, esas cosas funcionan también como tecnologías del género, es decir, como representaciones de los mandatos de la masculinidad y feminidad. Se dejan justamente de lado las cuestiones del poder en un contexto sociohistórico, tal cual. Bueno, ahora, eso con respecto a dispositivo. Ahora, el segundo que me interesa como herramienta para pensar la dimensión normativa en el psicoanálisis y lo que aparece como naturalizado, es lo que Wittig trae como el pensamiento heterosexual
el pensamiento heterosexual como algo que lo piensa en relación a las disciplinas científicas, o las disciplinas de orientación científica y sociales, ¿no? Como antropología, sociología, lingüística, y obviamente ahí cae en la volteada el psicoanálisis lacaniano, porque este es un texto del año 1980. Entonces, lo que va a plantear Wittig en relación con eso es que la heterosexualidad, que era un planteo súper novedoso para la época en que lo dijo, hace 40 años, es que la heterosexualidad no es una orientación sexual natural, eh, que no es una práctica sexual tampoco naturalmente, sino que más bien la heterosexualidad es un ordenador de las relaciones entre elementos que se interpretan como hombres o mujeres a partir de la naturalización de la heterosexualidad como un hecho universal e incuestionable. Es decir, va a pensar a la heterosexualidad en términos relacionales. Lo que definamos como hombre o mujer va a ser a partir de la heterosexualidad. Por eso la frase famosa la propuesta política que tenía de las lesbianas no somos mujeres, o las lesbianas no son mujeres, es que las lesbianas no serían mujeres porque no participarían de la heterosexualidad en ese sentido, de mujer como opuesto al hombre en una relación en la cual una es para el espacio doméstico y el otro para el espacio público, y cada uno se define en función de su capacidad reproductiva, ¿no? Mujer igual madre. Entonces, si no participa de una relación heterosexual, si no es madre, si no está en el espacio doméstico, no es una mujer en ese sentido, ¿no? También podría decirse, las maricas o los gays no son varones, ¿no? Podría proponerse en ese sentido, porque no participan de los protocolos de la heterosexualidad, que son ordenadores de las relaciones sociales. Esto obviamente se puede seguir cuestionando y desarrollando a partir de lo que pasó en estas últimas décadas, pero en ese momento era como súper novedoso pensarlo en términos de un ordenamiento social, más que como algo individual y natural de las personas y espontáneo, ¿no? Como un desarrollo al que se llega naturalmente a la heterosexualidad. Entonces, junto con Foucault, que también en esa época también estaba cuestionando la supuesta naturalidad de la heterosexualidad y del sexo, de la noción de sexo, es decir, el carácter prediscursivo como fundamento del ser. En su lugar, lo que va a proponer Wittig es que el sexo, lo que entendemos por sexo anatómico, como atributo ontológico, como atributo del ser, así como la diferencia sexual en términos binarios, la heterosexualidad, la mujer, el hombre son categorías políticas y no representaciones de elementos de la naturaleza. Entonces, en uno de los textos que tenían para hoy, el de la categoría de sexo, que es del 76, les traje una cita. Lo que va a proponer ahí Wittig es que el pensamiento heterosexual, que para ella es el pensamiento dominante, para ella, dije para ella, en realidad sería, porque también Wittig era poeta y escritora, y en sus textos usaba un lenguaje no binario. No usaba pronombres masculinos y femeninos, trataba de inventar otro tipo de pronombres, ya imagínense en los 70, o sea, una adelantada. Decía, lo que va a proponer Wittig es que el pensamiento dominante, el pensamiento heterosexual, que atraviesa un montón de disciplinas de orientación científica y disciplinas sociales, se niega a pensarse a sí mismo para comprender aquello que lo pone en cuestión, ¿no? Algo que sigue ocurriendo en el psicoanálisis tradicional es clarísimo esto, que no toma distancia de sus propias teorizaciones para tomar en cuenta cuáles son las críticas, cuáles son los cuestionamientos que le vienen y analizar el porqué, sino más bien se ubica en una posición defensiva frente a esto, defensiva y de rechazo de que el psicoanálisis tenga algo que pueda ser cuestionado. Yo anoche no sé si vieron en historias, pero puse en las historias de psicoanalistas rancios, pero puse esto de cómo se censura lo que dijo Freud con respecto a la homosexualidad para sostener que la teoría de Freud nunca fue heteronormativa. Le cambiaron una palabra en la traducción.
lo que en la carta a la madre de un joven homosexual, no, a la carta a la madre de un homosexual, es como se utiliza esa carta para decir, bueno, Freud nunca fue heteronormativo, porque Freud dijo que la homosexualidad no es una enfermedad, sino que podría ser resultado de un desarrollo sexual diferente. Pero cuando uno va al texto original en inglés, dice otra cosa. No dice diferente, dice una detención en el desarrollo sexual, que es coherente con la teoría de Freud, porque en Freud la heterosexualidad es el punto de llegada y la homosexualidad es una disposición latente, como parte de la bisexualidad originaria, que en algún momento se traspasa y se llega a la heterosexualidad. Le cambiaron una palabra, o sea, es interesantísimo cómo se censuró eso, para no poner en cuestión a Freud, para seguir sosteniendo que el psicoanálisis no tiene nada para cuestionar en cuanto a su heteronormatividad. O sea, piensen si se hace eso con una palabra de una carta de Freud, ¿qué hacen también con los textos de Lacan, con la editorial Paidós, también cómo van modificando las traducciones un poco a conveniencia según las maniobras políticas que quieran hacer? Bueno, volviendo a esto. Les decía, el pensamiento heterosexual tiene parte de naturalizar la categoría de sexo, ¿no? Lo que Wittig dice es, la categoría de sexo actúa de forma muy precisa por medio de una operación de reducción tomando la parte por el todo. Es decir, cuando se ubica que una persona que está por nacer, que está en la panza, tiene un pene, se dice es varón, ¿no? Se toma esa parte por el todo, ¿no? Y se define a alguien en relación a sus genitales. Se define a alguien en su totalidad. Alguien es en función de los genitales que tenga. Acá también se puede articular con la cuestión del dispositivo, ¿no? Cómo opera también de manera binaria atributiva, ¿no? Atribuye un ser en relación a una parte del cuerpo. Una parte que además es interpretada en términos sexuales, ¿no? Preciado en el manifiesto contrasexual lo que va a cuestionar también es esta designación de órganos sexuales, ¿no? Que se piense, por ejemplo, que las tetas de una mujer cis son órganos sexuales y que por eso tienen que estar tapadas en todo momento. Ahora vi que en Salta, en una escuela de Salta, hubo todo un problema porque algunas de las estudiantes fueron sin corpiño. Entonces se armó un revuelo bárbaro, hubo que hacer todo un nuevo contrato de convivencia para que vayan con corpiño, obligatoriamente tengan que ir con corpiño para que no se vean sus órganos sexuales. Cuando las pibas decían, pero yo tengo compañeros varones que se le notan más los pezones que a mí, ¿y por qué esos no son órganos sexuales y no tiene que usar corpiño para taparlo? ¿Se entiende, no? Como que eso también es arbitrario y construido, pensarlo en términos de órganos sexuales. Entonces, se toma una parte por el todo, el sexo, por la cual tiene que pasar todo un grupo humano como a través de un filtro, ¿no? Y este filtro también es binario, es polarizado, ¿no? Y si hay alguien que no se ubique por sus características, que no se puede ubicar en uno de estos dos polos, mediante intervenciones quirúrgicas y hormonales se lo trata de ubicar, que es el caso de las personas intersex y todos los movimientos políticos de las personas intersex para que se dejen de hacer esas intervenciones para moldarles a un binario. Espérame un segundito. Entonces, ahora, lo que dice Wittig es que antes que cualquier pensamiento y de cualquier sociedad, el pensamiento heterosexual tiene el prejuicio de que existen naturalmente dos sexos, como dos categorías innatas de individuos con una diferencia constitutiva, una diferencia que tiene consecuencias ontológicas. En ese sentido, lo que propone Wittig es abolir esa categoría del sexo, ¿no? Que no necesariamente haya que poner en el DNI sexo masculino o femenino, o cualquier otro, porque ese tiene que ser un marcador
necesario para distinguir a las personas, ¿no? Así como usa el ejemplo de los procesos de racialización. Así como actualmente no tenemos que poner en nuestro documento, o no nos ponen en nuestro documento de identidad si somos personas blancas o negras o de otros colores, como no se pone eso, ¿por qué habría que poner la categoría de sexo también? ¿Qué función cumple más que una función de sostenimiento de la diferencia sexual como una diferencia que tiene consecuencias en el ser? Como que naturalmente somos distintos por los órganos sexuales que poseamos o que se nos interpreten. Y ahora la siguiente, por favor. Entonces, lo que plantea Wittig, ahora pasando al otro texto, al del pensamiento heterosexual, como les decía antes, lo que plantea es que un montón de ciencias y de disciplinas están atravesadas por ese pensamiento que naturaliza la diferencia sexual y que no se la cuestiona, y que naturaliza la heterosexualidad. Y desde esa perspectiva, el psicoanálisis para Wittig también sería un discurso heterosexual. Y para mí es un discurso, el psicoanálisis le ha dado discurso a la heterosexualidad, ha propuesto conceptos que permiten naturalizar la heterosexualidad. Sobre eso les recomiendo el libro de Katz, del que hablábamos la vez pasada, de Jonathan Katz, que se llama La invención de la heterosexualidad, donde cuenta cómo surge el concepto de heterosexualidad, que también, de vuelta, no es algo que haya existido desde siempre. El concepto de heterosexualidad surge a fines del siglo XIX, dentro del discurso psiquiátrico, y que o sea, dentro del discurso psiquiátrico, y que se pensaba como una patología, es decir, las personas heterosexuales eran las personas que tenían como un deseo sexual excesivo. Y ese deseo sexual excesivo era pensado en términos psicopatológicos. Pero lo que ocurrió es que rápidamente ese concepto pasó a formar parte de la norma. Entonces se entendió que una persona heterosexual era una persona normal y que todo lo demás era lo desviado. Y lo que propone ahí Jonathan Katz es que el psicoanálisis de Freud fue uno de los discursos que permitió afianzar a ese concepto de heterosexualidad. Y hace todo un análisis de cómo en la obra de Freud aparece heterosexualidad, la cantidad de veces que aparece heterosexualidad, que era un concepto nuevo. Cuando lo utilizaba Freud, piensen en 3 ensayos, por ejemplo, de 1905. No hacía ni 30 años que existía esa categoría conceptual. Y Freud ya la utiliza como una categoría para entender a las personas, entre comillas, normales. Y no aparece tantas veces homosexual, y cuando aparece homosexual es para tratar de entender la heterosexualidad. Bueno, ese lo pueden revisar, ese libro está en internet y es muy recomendable. Entonces, les decía que los discursos, les leo una cita de Wittig, dice: los discursos que nos oprimen, muy en particular a las lesbianas, mujeres y a los hombres homosexuales, dan por sentado que lo que funda la sociedad, cualquier sociedad, es la heterosexualidad. Y acá, bueno, yo le hago un agregado. También podría decirse lo mismo de la cisgeneridad, como una categoría que oprime a las personas de género diverso, ¿no? Como algo que parece desde el cisexismo como algo naturalizado, que lo que funda la sociedad es la cisgeneridad y la heterosexualidad, ¿no? Si eso es lo que funda la sociedad, todo el resto van a ser desviaciones, van a ser elementos, términos menores del dispositivo, de los cuales se va a intentar esclarecer por qué es así, qué es lo que falló, cuáles son sus causas y demás. Entonces, para Wittig también la heterosexualidad no es solo un ordenador de las relaciones humanas, sino que también ordena y domina la producción de conceptos. Conceptos que, una vez que se producen desde un paradigma cis-heterosexista, tienden a ser universalizados como leyes que valen para todas las sociedades, para todas las épocas y para todos los individuos, ¿no? De vuelta, el complejo de Edipo en Freud, la diferencia sexual, lo real del sexo, ¿no? Como todo eso que aparece como ahistórico y universal. Bueno, hasta ahí
lo que les quería presentar de Wittig. Y ahora, lo último es la matriz heterosexual de Judith Butler, que es un concepto que lo propone en el año 90, hace 32 años ya, en el Género en Disputa. Les leo cómo define Butler a la matriz heterosexual. Dice, utilizo la expresión matriz heterosexual para designar la rejilla, ¿no? La rejilla ahí por donde tienen que pasar ciertos elementos, la rejilla de inteligibilidad, lo que vuelve que algo sea reconocible y visible, la rejilla de inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos. La siguiente, por favor. Es un modelo discursivo epistémico hegemónico de la inteligibilidad de género, el cual da por sentado que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido, debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable. Masculino expresa hombre, femenino expresa mujer, que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. Ahora la siguiente. Ahora respondo las preguntas. La siguiente, Gaby, por favor. Ah, no, Pasa perdón. esta, sí. No había siguiente. La tengo acá. Dice, la matriz heterosexual lo que hace es funcionar como un lente que hace reconocibles ciertos cuerpos, expresiones y deseos que respondan a la coherencia binaria propia de la cis heterosexualidad, al mismo tiempo que hace reconocibles estos elementos de pares opositivos, que son mutuamente excluyentes, ¿no? Hombre, mujer, masculino, femenino, homo, hetero, y produce como abyectos o como no reconocibles todos los cuerpos, deseos y expresiones que escapen a ese marco de lectura. Entonces, esto ya para pensarlo en relación al psicoanálisis, el psicoanálisis también está atravesado por esa matriz de inteligibilidad. Tomando como ejemplo la teoría de Freud. La teoría de Freud también es cis heterocentrada, si se ocupa de las perversiones, es en tanto le pueden enseñar sobre las desviaciones, las perturbaciones y las inhibiciones del desarrollo normal de la sexualidad. A su vez, el complejo de Edipo-castración es planteado en términos de dos desarrollos diferenciales según el sexo asignado, ¿no? El Edipo femenino, Edipo masculino, el modo de concebir lo masculino como activo, sujeto, con un super yo fuerte, y lo femenino como pasivo, objeto, con un super yo débil, también responde a imperativos sociales de lo que debe ser un hombre o una mujer. Entonces, desde esta matriz heterosexual, si está funcionando como un marco de inteligibilidad o como un marco de lectura, es imposible que se pueda entender, por ejemplo, o alojar a una persona no binaria, o a una persona de género fluyente, porque justamente esto requiere que sea visible solo aquello que tenga coherencia desde ese marco binario. Bueno, ahora sí voy a responder una pregunta que habían hecho. Dice Julieta, no termino de entender por qué las lesbianas estarían por fuera del sistema heterosexual en vez de ser parte del mundo nombradas como lo anormal. Bueno, acá hay que ponerlo en contexto cuando lo estaba escribiendo Wittig, hace casi 50 años atrás, cuando ser lesbiana implicaba quedar afuera de la sociedad. O sea, ser lesbiana fuera del closet, supónganse. Implicaba estar fuera de la sociedad, era no poder formar, no poder casarse, no poder adoptar, no poder hacer nada de lo que se hacía en una pareja heterosexual tradicional. Por eso decía que las lesbianas no son mujeres, porque no hacían nada de lo que hacían las mujeres heterosexuales. Hoy sí, desde hace décadas que sí, que se pueden casar, no, no en todos los países, no, hay lugares donde no ocurre eso todavía, pero sí que se puedan casar, que puedan tener, que puedan adoptar, que puedan tener hijos, que puedan gestar, eso sí ocurre ahora, o sea, por eso habría que revisar además a la luz de lo que, de estas últimas décadas, pero en su momento sí me parece que tenía razón en ese sentido. Si la heterosexualidad se define
no tanto eh, por una orientación que nace espontáneamente, sino por un ordenamiento social que, que promueve ciertas actividades, ciertos modos de vivir. Quienes no participen con eso no participarían de esa heterosexualidad, ¿no? Lo mismo para hombres, para hombres homosexuales, que tampoco podían casarse, tener hijes, andar de la mano sin que les caguen a palo o los maten, qué sé yo, que ahora es algo que sigue ocurriendo también, un poco en menor medida, pero en ese momento funcionaba de esa manera y tenía sentido plantear que una lesbiana no era mujer, porque no participaba del mismo modo de la heterosexualidad. Luego, nada, podemos pensar en términos del asimilacionismo y cómo siempre se sigue sosteniendo también estos protocolos o estos modos de habitar la heterosexualidad, también para personas que no tengan una orientación deseante heterosexual. Paula dice, por ahí con los gays es más visible porque los machos dicen que eso no es ser hombre. Tal cual, pero también para las mujeres lesbianas, que para las bach, supónganse, las lesbianas machonas, también decían, esa no es una mujer, eso no es ser mujer, ni tampoco es ser un hombre, le decían. Es como estás queriendo ser un hombre, pero no lo sos. Sobre eso, si les interesa, hay un par de libros que les recomiendo. El primero es una novela hermosa, larguísima también, pero muy linda, que se llama Stone Batch Blues, de Leslie Feinberg, que es de una lesbiana que escribe, es casi autobiográfico, sobre lo que era ser lesbiana en los 60 en Estados Unidos, una lesbiana machona además, eh, y de cómo empieza en un momento a utilizar hormonas, testosterona, no porque tuviera una identidad trans, no porque se autopercibiera varón, sino para que no la molestaran en la calle, para poder ir al baño de hombres y que no la jodan. O sea, que le saliera un poco de barba, que le cambiara la voz para que no la cagaran a palo, o sea, para pasar como varón y que no la jodan. Bueno, es interesantísimo ese libro. Y el otro es Masculinidad Femenina, de Judith Halberstam. En realidad acá está como Judith Halberstam, pero después se hizo una transición de género y en los libros actuales, o los últimos que sacó, está como Jack Halberstam, como Preciado, ¿no? Que en libros viejos todavía queda como Beatriz Preciado en algunas ediciones. Lo anoto acá. Stone Batch Blues, de Leslie Feinberg, y Masculinidad Femenina. Entonces, antes, a ver si había algún comentario más o una pregunta. Ahí se aclaró un poco más la pregunta, un agregado a esa pregunta. Dice, claro, entiendo por qué las lesbianas no serían mujeres, pero no me queda claro por qué estarían por fuera del sistema heterosexual. Según entiendo, el discurso nombra lo normal, mujer-hombre, también genera otros sujetos considerados anormales, como las lesbianas, gays, etc. En ese caso, entiendo que son sujetos que formarían parte del régimen, pero entendidos como lo anormal. Ajá. Sí, y ahí hay que ver, como, para mí es como para discutirlo eso, si forman parte o si están por fuera. Porque, por ejemplo, eh, pienso en esto, como en personas que tienen algo que moleste a las personas heterosexuales, quizás no pueden participar del régimen, ¿no? Pienso en las personas que son excluidas, a las personas trans, por ejemplo, que no pueden acceder a un montón de cosas si no tenés ciertas características o ciertos privilegios. Eh, no sé, es complejo. ¿Puedo hacer ahí Sí, una? Yo pensaría, o sea, yo lo que diría sería, ubiquémonos en el contexto teórico, donde Wittig lo que va a decir, como puso ahí Ro, es las lesbianas no son mujeres. Wittig no dice que las lesbianas no son parte del... Están diciendo que no son mujeres
cuando está diciendo que las mujeres se definen por el régimen heterosexual por tener tal y tal y tal característica, ¿no? Las mujeres no entran dentro de, las lesbianas, perdón, no entran dentro de esas características que le pide el régimen heterosexual a las mujeres, que no es lo mismo que decir que las lesbianas queden por fuera del dispositivo, porque eso ya corresponde a la teoría de otro autor. Y una cosa sería que lo pensemos desde Tikkun, y otra cosa sería que lo pensemos desde Butler, por ejemplo. ¿Sí? Esto como para ir ubicando dónde se ubica. Y en la época en la que escribe Wittig, digamos, había otros desarrollos que todavía no estaban. O sea, los desarrollos de Wittig son precursores para que aparezca la teoría queer, para que escriba Butler, para que escriba Preciado. Justamente retomando la potencia que tenía este pensar que las lesbianas, por más que tengan la misma genitalidad que las mujeres, por ejemplo, no sean consideradas mujeres dentro del régimen de la heterosexualidad. ¿Me explico un poquito ahí? Como para ir ubicando, que son como tres Y yo estoy de conceptos acuerdo distintos. con esto que dice Gaby. Porque justamente si funcionan como marcos de lectura, por más que haya la misma genitalidad, hace que sean leídas de otra manera. Qué sé yo, una persona gay también que dice, no, no, eso no es ser hombre, como decían ahí en los comentarios. Porque, bueno, nada, eso, tomando en cuenta de que siempre los genitales se asocian a una coherencia binaria que no es solo identidad de género, sino también es expresión de género, orientación deseante, o sea, todo eso desde la matriz heterosexual hace que tengan que ir de la mano para formar una identidad coherente y reconocible desde ese marco. Cuando hay algo que escapa a eso, es decir, cuando la identidad de género es diferente, cuando la expresión de género es diferente, ahí pasa a estar como leído como anormal. A ver, Vale dice, piensen además que Wittig era materialista en un contexto donde uno de los problemas de ciertos feminismos materialistas era que si se caía el capitalismo también se abolían las diferencias jerárquicas entre hombres y mujeres. Otros feminismos criticaron eso y, por ejemplo, las lesbianas eran expulsadas de ciertos sectores de los feminismos. Sí, tal cual. Sí, sí. Justamente Wittig estaba discutiendo con los feminismos heterosexuales o los feminismos heterosexistas. Ahora, para terminar, lo que Butler propone, además de la matriz heterosexual en el género en disputa, es la teoría de la performatividad del género, que lo voy a decir muy brevemente, es algo bastante complejo, pero voy a tomar los puntos principales. Lo que está discutiendo Wittig es la idea de copia y original, de que una persona trans sería una copia o intentaría ser una copia de una mujer cis que sería el original o lo auténtico. Lo que propone Butler es que no existe un original, de que todo es copia, de que toda identidad se construye a partir de una reiteración en el tiempo de actos discursivos, corporales, lingüísticos, teatrales, que hacen que aparezca la ilusión de que existe una identidad como esencial y previa a su expresión. Lo que hace Butler es romper con la lógica que se utilizaba para pensar identidad de género, que lo que se pensaba era, alguien tiene una identidad, como una identidad consolidada, estable, coherente, y eso se expresa. Se expresa en su manera de hablar, en su forma de vestir, en los gestos que utilice, en cómo se nombre y demás. Lo que dice Butler es, no, es al revés, porque existe esa manera de hablar, de expresarse, de moverse, de nombrarse, de habitar el lenguaje, es que eso genera la ilusión de que habría una identidad previa a eso. ¿Y por qué dice que eso se puede pensar de esa manera? Aunque le conecto el cargador a la compu. Justamente porque no es estable la identidad. La identidad es un sitio de inestabilidad.
Es decir, requiere de esa reiteración constante para mantener una estabilidad. Pero esa estabilidad no es algo que vaya de suyo, ni es algo esencial y que se produzca naturalmente. Requiere que todo el tiempo sea reiterado. Acá está avanzando un paso más de lo que proponía De Laurentiis con las tecnologías del género. No es solo asumir subjetivamente ciertas representaciones, y no es que se asume una vez y para siempre, sino que hay que asumirlas constantemente para que se mantenga esta ilusión de que de que esa identidad ya está dada y ya es esencial y se va a repetir porque ya está consolidada. Justamente lo que le interesa a Butler es que esa performatividad opera no como algo voluntario, sino como algo que está previo a que une nazca. Es decir, ya desde que un médico, un médico ve una ecografía y dice es un varón o es una nena en relación a los genitales o lo que lea en algún estudio, eso funciona como una invocación performativa en la cual hace aparecer como natural algo que en realidad forma parte de una operación del poder, de una interpretación, de una lectura, pero que no es una descripción de un hecho, sino que es una producción de algo nuevo, es decir, algo que no estaba naturalmente. Y que eso requiere durante toda la vida ser reiterado para mantenerse. Lo que le interesa es cuando eso, de qué manera eso puede romperse o qué reapropiaciones puede haber de eso para hacer algo diferente. Justamente, si se reitera constantemente, se reitera al modo de una cita, ¿no? Como alguien cita algo, ¿no? De citar un texto. Si eso se cita constantemente, en algún momento puede citarse de otra manera y producir un quiebre en eso, ¿no? Empezar a hablar de otra manera, empezar a nombrarse de otra manera, empezar a autorrepresentarse de otra manera, producirían como un quiebre en eso. Por eso el ejemplo que usan el género en disputa es a las drag queens, ¿no? Las drag queens que en esta teatralización que hacían de la feminidad, lo que hacían, lo que dice Butler es, bueno, miren esto, que es esto está demostrando la estructura de toda construcción del género, de que toda construcción del género tiene este carácter artificial, este carácter como teatral, no el de las personas de género diverso, sino el de las personas cis también. Eh, Hasta acá. Así ya pasamos a lo siguiente. José, esperen, leo la pregunta. José Eduardo dice, ¿la propuesta de Butler de lo performativo iría a contrapelo de esa esencialidad en lo sexual que sostiene el psicoanálisis? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, me parece que es interesante pensar algunos conceptos psicoanalíticos a la luz de la performatividad. Por ejemplo, la identificación imaginaria a la imagen del otro, por ejemplo, me parece que también se puede pensar como algo performativo, no como algo que se produce en un momento y ya consolida un yo, sino que es algo que también requiere un sostenimiento en el tiempo y que puede modificarse. Bruno Bonoris lo trabaja en relación al concepto de sustancia gozante de Lacan. Yo hice un video sobre eso que está en el canal de Psicoanalistas Rancios de YouTube. Pero sí, va a contrapelo de cualquier esencialidad. Si algo es performativo, no es esencial. Es una crítica a la metafísica de la sustancia, dice Vale. Bueno, si querés dejar de grabar, Gaby. Bien. La idea sería ahora poder entrar en cuál es la propuesta de Preciado y qué sería lo que Preciado viene a agregar para poder pensar una teoría de la hegemonía, ¿no? Estos elementos que fue trayendo Nare son un poco para, en vez de seguir construyendo teorías respecto de eso que se corre de la norma, poder empezar a pensar cuáles son los mecanismos que operan para que se construya eso que conocemos como identidades normativas y que en general terminan siendo naturalizadas, ¿no? Entonces,
vamos a ver cuáles son los aportes que hace Preciado y cuáles son los agregados, digamos, que le hace a las teorías del poder y de la productividad del sujeto en Foucault y en Butler, ¿sí? Para ir pensando en términos para ir pensando en términos de lo que va proponiendo en estos dos textos. Por un lado, en el Manifiesto Contrasexual, que es del 2002, que es como la presentación de las primeras preguntas que se va haciendo Preciado, y en segundo lugar, Texto Yonki, que es donde me parece que lo que va a presentar Preciado es su teoría de cómo se estructura el poder en el momento en el cual él es contemporáneo. Si esto lo escribe en el 2008, toma varios ejemplos que tienen que ver con cuáles son las modificaciones tecnológicas de ese momento, y que podríamos pensar que hoy esos ejemplos están muchísimo más acentuados, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que va a retomar Preciado de la teoría de Foucault es esta idea, la hipótesis productiva del poder, ¿sí? Foucault lo que nos va a ayudar a pensar a grandes términos, digamos a grosísimo modo, sería que no existe un sujeto previo a las operaciones del poder que sea como un individuo que o da el poder o ejerce el poder. ¿Qué es lo que va a decir Foucault? El sujeto empieza a existir a partir del momento en el cual se da la operatividad del poder y le dice al sujeto cuáles son las categorías en las cuales podría insertarse, básicamente, ¿no? Entonces, lo que va a empezar a pensar Preciado, discutiendo también con los feminismos de la segunda oleada que venían trabajando desde esta naturalización de las mujeres, es cómo empezar a preguntarnos cómo se da la relación en este momento entre la tecnología y el cuerpo. Y acá aparece la pregunta de Preciado, que es, ¿cómo hace la tecnología para presentarse como una naturaleza? ¿Cómo se naturaliza eso que nos dicen que es natural y que fue siempre así y que es universal? ¿Y cómo ocurre esto en el régimen en el cual él está ubicado? ¿Cuál es la diferencia entre el comienzo de la modernidad? ¿Cuál es la diferencia entre que aparece el capitalismo? ¿Cuál es la diferencia entre el poder que va a analizar Foucault y el momento en el cual vive Preciado? Y para esto, Preciado va a recurrir a una idea que es bastante gráfica, que es la idea de prótesis. Preciado va a terminar diciendo que el género que Butler describió en términos de performatividad, ¿no? El género en términos casi que teatrales, el género en términos de que hay una cita a ciertas normas que nos da el sistema, que son únicas. Bueno, Preciado va a agregar la idea de que tenemos que pensar el género en términos de prótesis, el género en términos prostéticos. Y para eso va a retomar una idea, va a retomar cuáles son los avances tecnológicos que se dan en Europa y en Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. De ahí saca la idea de prótesis. Posguerra mundial, vuelven los tipos a sus casas, ¿no? Y lo que se busca rápidamente es que estos varones puedan reinsertarse dentro del modelo de producción. Muchos de estos varones que vuelven de la que sobrevivieron la guerra, digamos, vuelven mutilados, les falta un brazo, les falta una mano, les faltan dedos, les faltan aquellos elementos que les puede convertir en trabajadores útiles dentro de las fábricas, si se quiere, ¿no? Entonces las tecnologías empiezan a modificarse y a avanzar, sobre todo para poder suplir aquellas faltas que tienen esos cuerpos que vuelven de la guerra. Aparecen las prótesis que necesitan ser lo más funcionales posibles, prótesis que necesitan asimilar la motricidad fina, digamos, para que estos hombres se reinserten en el sistema económico, y que tienen que parecer lo más naturales posibles también. Prótesis que intentan imitar eso que antes se conocía como naturaleza. A partir de entonces la tecnología empieza a evolucionar cada vez más, de modo que la tecnología misma termina redefiniendo la idea de naturaleza humana que podamos tener, ¿sí? La tecnología misma va a terminar definiendo cuáles son las capacidades que consideramos que son necesarias para vivir en el mundo en el cual estamos. Si lo pensamos en términos un poco más actuales, capaz que no todos tenemos una prótesis específica que nos ayude a entrar en el sistema económico, pero lo más seguro es que todos tengamos, por ejemplo, redes sociales. Pensemos en lo que pasó un día que cayeron Facebook, Instagram, Twitter, y la mitad de la población casi se tira por la ventana porque no sabía cómo comunicarse con las amigas, no saben cómo avisar que llegaron a la casa de alguien afuera, digo, porque nadie golpeaba más la mano, te mandan un WhatsApp.
no sabían cómo enterarse qué pasó en sus cuestiones laborales, no sabían cómo promocionar lo que estaban vendiendo. Digo, hay algo del sistema económico que hoy se cae, si se caen las redes sociales. Si se nos pierde el celular, si se nos rompe el teléfono, perdimos una mano. Hasta que recuperemos un dispositivo no sabemos qué más hacer. Hasta ese nivel llega el nivel de introducción, si queremos, de otras tecnologías dentro de nuestro cuerpo, que nos terminan produciendo como subjetividades específicas funcionales a un sistema. ¿Para qué sirven las redes cuando las usamos para trabajar? Para que sean las 1 de la mañana y estemos en la cama respondiendo a los mensajes de la gente que se inscribió al curso, por ejemplo. ¿No? Funciona de esa manera, nos hace más productivos, estamos todo el tiempo enganchados a la tecnología. Y no es para sentirnos mejor o para lo que fuere, en general esto funciona de esta manera porque es para que seamos más útiles al sistema. Preciado va a empezar a trabajar en este sentido y va a traer algunos otros ejemplos. En Texto Yonki, por ejemplo, si tienen tiempo después de sentarse a leerlo, una de las cosas que va a trabajar muchísimo Paul Preciado tiene que ver con cómo eso que pensábamos que era natural, ¿no? Las cisidentidades, las mujeres y los varones trans, estamos total y la cisidentidad, las mujeres y los varones cisgénero, estamos total y completamente construidos por un montón de tecnologías que nunca nos enteramos que ingresan a nuestra subjetividad. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Paul Preciado? Va a decir que a partir de los 70 ingresamos en un modelo económico particular que se llama modelo, que él va a llamar modelo farmacopornográfico. Y va a llamar modelo farmacopornográfico haciendo referencia a cuáles son las dos patas del poder que se van a articular para lograr el control y la producción de las subjetividades en nuestra época. La pata porno, ¿sí? El porno poder, y la pata que tiene que ver con la industria farmacológica, o el farmacopoder, ¿sí? El régimen farmacopornográfico en Preciado sería una mutación, si queremos, del sistema capitalista tradicional, ¿sí? Que va a retomar algunas cuestiones que ya traía este sistema. Por ejemplo, la unión entre capitalismo y heteronorma, ¿sí? Y cómo al capitalismo le es muy útil hacer una alianza con el régimen de la heterosexualidad, porque el régimen de la heterosexualidad nos ayuda a generar una división sexual del trabajo. Cuando aparecen las fábricas, en el primer capitalismo, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer las fábricas, se cambia el modo de producción económica, una de las cosas que va a pasar es que los sistemas económicos que en otro momento se mantenían en términos familiares, una familia de carpinteros, una familia de herreros, ¿sí? Y que trabajaban 2 o 3 horas si necesito hoy para poder comprarme el pan para mí y para mi familia, tenemos que convencerle a esas personas que es mejor venir a la fábrica, trabajar 10, 11, 12, 18 horas y llevarse un sueldo, porque le vamos a dar seguridad social, porque si en algún momento les pasa algo, les vamos a dar una pensión, porque eso les va a ayudar a producir más y mejor. Eso, ¿no? Esa subjetividad se construyó al comienzo del capitalismo. Pero eso también necesitaba que alguien de la familia vaya a trabajar y que alguien de la familia se quede en la casa a encargarse de los chicos, de la comida, de la casa, de que el tipo cuando vuelva tenga el platito de caliente de comida ahí, de que el tipo cuando venga a la casa tenga alguien que lo sostenga emocionalmente después de estar 20 horas en una fábrica peleándose con otros tipos. ¿No? Entonces, el régimen heterosexual y las divisiones que genera el régimen heterosexual y las distribuciones asimétricas del poder que genera el régimen heterosexual fueron de gran ayuda para que el capitalismo pueda instalarse como sistema económico político. Es decir, esta alianza permitió la gestión técnica y política del cuerpo, del sexo, de la sexualidad, es decir, permitió la producción de las subjetividades que el sistema necesitaba. El régimen farmacopornográfico va a retomar esa alianza anterior, pero va a funcionar, según Preciado, con otros elementos. Del lado de la pata porno del poder, o del porno poder, vamos a tener todo lo que tenga que ver a grandes rasgos con la representación, con cómo se nos representan las categorías que me presenta el sistema para poder ser sujeto dentro del ordenamiento social. El régimen heteronormativo siempre nos va a proponer dos lugares, siempre trabaja en términos binarios, ¿sí? Exclusivos, excluyentes, naturalizados, opuestos.
Ahora, no es que en otro momento no haya existido la representación, sino que en otro momento, va a decir Preciado, la representación existía de otra forma. Hoy la representación visual de lo que es el sexo la tenemos enfrente todo el tiempo. Está en toda la industria pornográfica, ¿sí? Por un lado, pero también están las propagandas en el teléfono, en las imágenes, cuando entramos a Instagram. Todo el tiempo hay imágenes que nos muestran de cuál de los dos lados del régimen podemos estar y cómo ocupar esos lugares. ¿Sí? Un montón de estereotipos que se nos transmiten a través de los ojos todo el tiempo y que nos dicen cuáles son los parámetros para estar de un lado o para estar del otro. Además, va a decir Preciado, la industria pornográfica se va a constituir como una gran potencia económica, y las mismas características que se le piden a la industria pornográfica se van a constituir como las características de nuestro modo de pensar la economía en general. ¿Sí? Características, a ver si las encuentro medio rápido, las leo. Características como, acá está. Características como la flexibilidad, la disponibilidad total, el alto grado de adaptabilidad, la vulnerabilidad, el talento para la improvisación, la precariedad, la venta de servicios corporales a bajo precio, la devaluación social del cuerpo que realiza el trabajo, la exclusión del ámbito de la ciudadanía. Todas estas características que Preciado dice tienen que ver con la pornificación del trabajo, si lo pensamos, tiene que ver con cómo pensamos el trabajo hoy. Hoy nos piden que por 2 pesos le pongamos el cuerpo a cualquier laburo, hasta cualquier hora, que seamos proactivos, que le demos propuestas al gerente de cómo mejorar nuestro lugar en el McDonald's, ¿no? Estamos todo el tiempo vendiendo nuestras potencias corporales para poder subsistir. Y un poco en ese sentido hace ahí una alegoría apreciada entre el trabajo sexual y la pornificación del trabajo dentro de todo el sistema farmacopornográfico. Entonces, para otra cuestión que va a usar Preciado este análisis de la pata porno del poder, acá, es para empezar a pensar, para empezar a darnos cuenta que el sexo es siempre una performance, que el sexo es siempre una representación, que el sexo es siempre una teatralización. No porque la pornografía sea una representación en grado cero, es decir, no porque la pornografía es una representación más cercana a la realidad o a la verdad, sino porque el sexo es siempre performativo. El sexo siempre responde, en tanto que órgano, va a decir, y en tanto que práctica, va a decir Preciado, el sexo siempre responde a una representación pública que se manifiesta a través de un proceso de repetición social y políticamente regulado, que en general relaciona el sexo con el coito, el sexo con la introducción del pene, por ejemplo. Entonces pensamos que esa es la única forma de tener relaciones. Y si aparece una persona asexual, directamente se le patologiza. Entonces, cuando se hace referencia, perdón, hay una pregunta. Preciado tiene una postura crítica al fármaco poder, o más bien lo visibiliza para mostrar cómo está naturalizado en la cisnorma, ejemplo, el uso de anticonceptivos, y proponer usar esas tecnologías para indagar nuevas identidades. Ejemplo, la hormonización para personas trans. Lo que yo entiendo, esto lo podríamos debatir, pero lo que yo entiendo es que Preciado lo que hace cuando describe el régimen farmacopornográfico es explicar cómo funciona el poder en el momento en el cual es contemporáneo, ¿no? Cuáles son las modificaciones en el sistema del poder. Y lo que va haciendo cuando hace estos análisis, esto lo leo yo por lo menos, es poder utilizar aquellos agenciamientos que están por fuera de la norma como potencia que nos permita pensar cómo estas otras identidades se naturalizan y cómo estas otras identidades que siempre se vendieron como naturales en realidad están siendo técnicamente construidas todo el tiempo y sin darse cuenta. Parece que en ese sentido lo usa como una herramienta, porque además cuando Preciado hace estas críticas o cuando habla, por ejemplo, de las características del porno, no lo hace desde una visión punitivista. No dice Preciado, bueno, entonces que terminen las representaciones del sexo y dejemos de mirar porno porque el porno es patriarcal. O dejemos de usar la tecnología porque la tecnología es patriarcal. Lo que va a decir Preciado es, si entendemos las normas del juego,
si entendemos cómo está siendo usado esto por el sistema, también podemos utilizar estas mismas herramientas para generar corrimientos. Esas son las preguntas de Preciado. ¿Cómo discutir con la naturalización? ¿Cómo la tecnología se nos hace pasar por naturaleza? ¿Y cómo podemos hacer uso de los puntos de fuga que tenemos usando las herramientas que nos ofrece hoy el sistema? Bien. Entonces, la pata porno del poder lo que nos va a permitir es ubicarnos dentro de alguno de estos dos lugares del binario, va a decir Preciado, que van a responder a ciertas ecuaciones que genera el sistema cuando hace referencia al régimen heterosexual. Es decir, este sistema va a generar una división. De un lado los penetradores universales y del otro lado los cuerpos potencialmente penetrables. Los penetradores universales y naturales para el sistema pornográfico dentro del régimen farmacopornográfico serían las personas con pene que se identifican como cis varones, que son además los que se toman como consumidores dentro de la industria del porno hegemónico. Todo el porno hegemónico está hecho para los tipos. No importa si los cuerpos que están cogiendo son un varón y una mujer, dos pibas, cisgénero, no importa, está hecha para los tipos. Fíjense que en estos términos también se lee muchas veces desde el psicoanálisis del poliamor. Hay textos y textos y textos que dicen que el poliamor son dos mujeres teniendo relaciones sexuales siempre. ¿Para qué? Para espectacularizar esa imagen ante un varón cisgénero que después va a querer tener relaciones con las dos. Se lee en estos términos: penetrador universal por un lado y cuerpo potencialmente penetrable por el otro. Y esto es lo que se representa, estas son las imágenes que nos llegan todo el tiempo, y con las cuales leemos la realidad. Del otro lado, de la pata del poder, va a ubicar Preciado el fármaco poder, donde podemos poner también todas las técnicas, los avances tecnológicos que nos permiten, de una forma u otra, las transformaciones corporales, o las modificaciones de las capacidades del cuerpo. Lo que va a trabajar Preciado en relación al fármaco poder, acá estoy, va a ser que, retomando la idea de Foucault de la ortopedia social, ahora la ortopedia social se maneja como una microprostética sexopolítica. ¿A qué hago referencia con esto? Desde Vigilar y Castigar, Foucault venía diciendo que los sujetos se producen gracias a operaciones técnicas, ¿no? Entonces, va analizando cómo se construyen los edificios o las arquitecturas disciplinarias que van estableciendo diferentes lugares para diferentes sujetos con diferentes funciones. Entonces hay un poder que opera desde afuera, que regula mi acción, que me ubica en un lugar, que me dice cuál es el lugar que puedo, cuáles son las cosas que puedo hacer y cuáles son las cosas que no, que me dicen quiénes me van a castigar si no cumplo con lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en una escuela, el mismo dispositivo arquitectónico va a poner en un lugar a los alumnos y en otro lugar al docente. Y va a decir quién tiene jerarquía sobre quién dice cuándo se puede hablar, quién va a corregir a quién, ¿no? Entonces, en esta lectura de la ortopedia social, el poder va de afuera hacia adentro y produce una subjetividad. Va a producir el alumno que quiere controlar. Va a producir al docente que tiene la función de controlar a los alumnos. En la microprostética sexopolítica, va a decir Preciado, de pronto todos estos avances tecnológicos nos van a permitir la infiltración de las técnicas de control social dentro del cuerpo mismo. Nos vamos a empezar a tragar el poder. Y en este sentido, Preciado, uno de los ejemplos, era el que traía la compañera recién, que era el de las pastillas anticonceptivas, ¿no? Las cis mujeres, desde una edad muy temprana, desde los 13, 14, 15 años, desde antes de empezar a tener relaciones sexuales, empezamos a consumir pastillas anticonceptivas. Suele ser la primera recomendación cuando vas al ginecólogo. Y no nos dicen que es para no concebir únicamente. La pastilla anticonceptiva sirve para que te mejore el pelo, para que se te redistribuya la grasa, para tener menos vello corporal, para ser más mujer. Esa es una tecnología de modificación del cuerpo que se nos da desde los 14, 13, 15 años, si querés, hasta que decidís tener un hijo, porque además se da por supuesto que en algún momento vas a querer tener un hijo,
Y después hasta que seas estéril, hasta que llegas a la menopausia, vas a consumir una pastilla por día, además. Todos los días de tu vida te estás insertando hormonas. Nadie te explica si eso tiene efectos secundarios, nadie te explica si eso puede modificar tu deseo sexual, o el flujo vaginal, o qué pasa con el peso, o si te puede sacar acné, o cuáles son las otras composiciones de las pastillas si esta te cae mal. Cuando vas y decís, esta pastilla me dio vómito, la ginecóloga, el ginecólogo, lo primero que te dicen, qué raro, esta llevan todas mis pacientes. Es más, acá tenés este cosito de descuento para ir a la farmacia y comprate esta que es la mejor. ¿No? Qué raro que esto te pase a vos. A todas les viene recontra bien la pastilla anticonceptiva y no tenés más calambres menstruales, o sea que te podés ir a trabajar todos los días sin quejarte. No te duele más cuando te viene. Nadie te explica, por ejemplo, que ese sangrado que te produce la pastilla anticonceptiva no es menstruación, sino que es un sangrado artificial. Esto lo trabajo un montón, Preciado, ¿no? Y a mí me volaba la cabeza en términos de, qué loco, cómo me encajo pastillas a veces únicamente porque me dijo el médico, que no es la única, digo, ¿no? Dice Florencia, en vez de sacártela te recomiendan otra, con suerte, sí, totalmente, porque sí o sí la tenés que consumir, ¿no? Esa es una manera de producir feminidad. Lo mismo podemos pensar con el Viagra, ¿no? No se te para el pito, vamos a hacer que se te pare el pito porque es indispensable si sos un cis varón que se te pare el pito. O sea, es así, no importa si hoy no tenés ganas, si no te digo. Y además está dirigido a un público específico, a que puedas ser un penetrador universal. Mario, ¿vos querías ¿Puedo decir agregar algo? algo? Sí, Sí, obvio. sí. En Texto Yonki lo que dice Preciado es que las primeras pastillas anticonceptivas se hacían sobre la base de una sintetización de la testosterona. Y se dejó de hacer así y se buscó hacerla a partir de estrógeno justamente porque lo que producían iba en contraposición a esta representación de la feminidad hegemónica. Entonces lo que producía era, sí, funcionaba como anticonceptivo, pero a las mujeres cis les salía más bello, se le redistribuía la grasa de otra manera, les salía más masa muscular. Entonces, algo que era contrario a ese estereotipo de mujer cis hegemónica. Entonces, por eso se lo cambió, por una cuestión puramente estética, pero en relación a este régimen heterosexual. Exacto. Con la idea de que nos quedemos también en ese lugar de cuerpos universalmente penetrables, ¿no? También tiene que ver con redirigir aquellos modelos que se nos presenta desde la representación. Bueno, además, digamos, esto siempre en pos de alguna idea de liberación. Fíjense que la pastilla anticonceptiva, por ejemplo, se nos presenta con la idea de que de pronto ya no vamos a ser esclavas de la maternidad porque consumiendo estas hormonas durante el resto de nuestras vidas ya no es necesario que tengamos hijes si no queremos. O que le traigamos hijes indeseadas a nuestra pareja, que siempre se piensa que es un varón cisgénero además, ¿no? Porque ni hablar que una mujer que va a la consulta ginecológica y cuenta que es lesbiana, por las dudas le encajan también pastillas anticonceptivas. Y esta es una de las históricas quejas de muchas compañeras. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Preciado? Estas dos patas del poder que van a funcionar dentro de este ordenamiento social para producir subjetividad, no van a funcionar siempre en la misma línea, ¿no? Sino que en realidad funcionan un poco en contraposición. Mientras la pata porno o la pata representativa del poder va a generar representaciones normativas de las prácticas heterosexuales y homosexuales, además representaciones que van a seguir fundamentando una asimetría en la distribución del poder basada en la anatomía, todo lo que nos ofrecen los cambios tecnológicos de la industria farmacológica y los avances tecnológicos a partir de la Segunda Guerra Mundial, nos van a permitir desdibujar las fronteras entre los géneros. Porque van a permitir que algunas personas que no se identifiquen con el sexo asignado en el momento del nacimiento puedan hacer uso de la tecnología para poder realizar aquellas modificaciones corporales que deseen. Es decir, y en este hacer uso de las tecnologías para generar algunas modificaciones corporales, si así lo desean, digamos, ahí vemos cómo se hace una apropiación de un mecanismo, de una herramienta que históricamente se ha usado para naturalizar y para normativizar ciertos cuerpos. Entonces, en este sentido, cuando Preciado retoma la distinción entre cis y trans,
¿sí? En el capítulo de tecnogénero justamente, va a decir que él conoce que hay una definición, una distinción entre cis y trans que tiene que ver con, de un lado, personas que se identifican con el sexo asignado al momento del nacimiento, y del otro lado, personas que no se identifican con esa asignación, en cualquiera de sus formas. Sin embargo, Preciado ahí hace una distinción que me parece importante, ¿no? Dice: utilizaré a partir de aquí esta nomenclatura, pero sabiendo que ambos estatutos de género, cis y trans, son técnicamente producidos. Ambos dependen de métodos de reconocimiento visual, de producción performativa y de control morfológico comunes. La diferencia entre uno y otro depende de la resistencia a la norma, de la conciencia de los procesos técnicos, de la producción de la masculinidad y la feminidad, y del reconocimiento social en el espacio público. Es decir, tanto personas cis como personas trans estamos siendo técnicamente construidas, ¿sí? La diferencia estará en cuál es el tipo de reconocimiento y de trato social que recibimos, pero también en la conciencia que tengamos de cuáles son las técnicas, e incluso de cuáles pueden ser los efectos de las técnicas que incorporamos en nuestro cuerpo, ¿no? Muchas personas trans, cuando empiezan a hacer uso de hormonas, empiezan a investigar, hablan con varios profesionales o con amigas que también se metieron esas hormonas, preguntan qué va a pasar, más allá de que muchas veces el sistema es bastante terrible cuando querés transitarlo en ese sentido, pero aunque sea leyendo en internet, se empiezan a preguntar qué va a pasar en mi cuerpo cuando me empiece a insertar esta tecnología. Mientras que yo, la primera vez que fui al ginecólogo y me dijo, tomate esta pastilla, le dije, bueno, me tragué la pastilla y chau. 10 años después me di cuenta a lo mejor de cuáles eran los efectos que tuvo esa pastilla en mi cuerpo. Eso es lo que comenta Preciado, que me parece que está interesante para ir pensando. Eso sí, es clave para mí, cómo hay esta diferencia entre como una recepción como por ahí más pasiva de los medicamentos y de cómo el sistema médico te da una medicación para un tratamiento, que cuando hay como una especie de autogestión en las personas trans o de género diverso, que incluso a veces excede lo que plantea el modelo médico al que están accediendo. Muchas veces nos autogestionamos nuestras hormonas desde otros lugares, no siempre yendo a un endocrinólogo, y a veces es más un conocimiento compartido entre compañeros que yendo siempre al endocrinólogo. Es como hay otro tipo de maneras de acceder a eso diferentes. Que además me parece que desarman un poco, incluso el poder médico. Y esta cuestión de ya no es necesario a lo mejor solamente preguntarle al doctor, al endocrinólogo, sobre todo cuando esos lugares no son amigables. Qué sé yo. Bien. Y en este sentido, Preciado va a ubicar cuál es el lugar que tienen el sexo y el género en el sistema de poder farmacopornográfico. Y acá está un poco la crítica que le va a hacer a Butler y los agregados que le va a proponer también a las lecturas de la performatividad de Butler. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que va a decir Preciado? Ay, me fui, ok. Que cuando Butler escribe su teoría de la performatividad, y cuando Butler estudia, toma como ejemplo a la drag queen, ¿sí? Butler deja de lado muy rápidamente cuestiones en relación a la corporalidad, que lo que van a generar, dejar de lado rápidamente cuestiones que tengan que ver con la corporalidad, va a generar dos movimientos. En primer lugar, que no podamos reconocer o que no podamos leer cuáles son los efectos violentos que tiene el sistema cuando alguien hace una cita a la norma que no es la esperable, o que no es la que espera el sistema, pero en segundo lugar, que nos perdamos de poder analizar cuáles son todos los procesos tecnológicos que generan la naturalización de ciertas citas performativas, y también que se lean otras citas performativas como no naturales. Entonces, a la idea de performatividad de Butler, Preciado va a agregar la idea de un género prostético. ¿Qué es lo que va a decir Preciado? Va a retomar esta interpelación identitaria con la cual trabaja Butler para poder agregar cuáles son los efectos que tiene sobre el cuerpo esa interpelación identitaria.
¿Qué sería una interpelación identitaria en términos performativos, que es lo que describe Butler? Es ese momento en el cual el sistema médico dice a los padres de alguien que está dentro del útero, ¿es niño o es niña? Es decir, el momento de la asignación del sexo. El momento de la asignación del sexo va a tener que ver con cumplir con ciertos criterios visuales. Es decir, ¿cómo se decide si se va a decir que esa criatura es niño o es niña? A través de revisar la entrepierna de esa criatura y poder leer en esos genitales si lo que hay puede leerse rápidamente como una vagina o como un pene. Cuando eso no puede ser rápidamente identificable como una vagina o como un pene, en realidad cuando no se puede distinguir si lo que hay ahí es un pene chiquito o un clítoris muy grande, que hay una diferencia de 1,5 centímetros entre una lectura y la otra, es una cuestión de medida literal, automáticamente se empiezan a generar un montón de procedimientos, ¿sí?, para poder asignar rápidamente ese cuerpo de un lado o del otro del sistema, ¿sí?, y para poder modificar ese cuerpo para que quede normativizado. ¿Por qué? Porque una vez que se dice es niño o es niña y se pone eso dentro del protocolo que pide el modelo médico, lo que se puede hacer después es asignar un nombre propio, y el nombre propio lo que va a hacer es que esa interpelación identitaria se pueda repetir todo el tiempo. No nos tratan de igual manera si nos llamamos María o Martín. No nos hacen los mismos regalos para las niñas en el baby shower si le pusimos María o Martín, básicamente, ¿no? ¿Por qué me gustaba mucho esta idea de la interpelación? Porque no voy a meterme con de dónde saca Butler la idea de interpelación, pero interpelación sería básicamente que yo vaya por la calle y alguien me grite Gaby y yo me dé vuelta. Esa persona me nombra, pero al mismo tiempo yo me reconozco ahí, y cuando me doy vuelta acepto ese lugar desde el cual se me está interpelando. Lo mismo pasa si alguien me grita piba, flaca, ¿no? O como fuera que me llamen en la calle. Eso sería una interpelación, digamos. Hay algo ahí que tiene que ver con el lugar en el cual me pone la otra persona, pero también tiene que ver con que yo acepte ese lugar y reitere de esa manera esa cita o esa interpelación, ¿no? Un poco así es como plantea Butler, a grandes rasgos, la construcción performativa del género. Ahora, ¿qué es lo que va a decir Preciado? Cuando Butler trabaja en estos términos, se va a olvidar de otra dimensión de esta interpelación identitaria, que es lo que Preciado va a trabajar como interpelación prostética, ¿sí? Es decir, a partir de ese momento se va a empezar a hacer cuerpo. ¿Hacer cuerpo en qué sentido? Hacer cuerpo en el sentido de que se va a recortar y jerarquizar, se van a recortar y jerarquizar los órganos de nuestro cuerpo. Lo primero que se nos va a decir es que lo más importante para poder pensar nuestra identidad está en nuestros genitales. Ese es el primer recorte. Que en nuestros genitales está ese órgano que fundamenta la diferencia sexual. Y que además, dependiendo de qué lado quedamos de la barra, esos genitales tienen que ser usados de tal o cual manera. Tienen que cumplir tales o cuales funciones. Para poder quedar del lado del penetrador universal, una de las cosas que les tiene que pasar a los cis varones es la castración del ano, va a decir Preciado. No importa si el ano es un lugar a través del cual una persona con pene pueda sentir muchísimo placer. Un hombre que es penetrado no es hombre dentro de este sistema, ¿no? Un hombre es un penetrador universal. Ahí se recorta una potencia del cuerpo para poder quedar dentro de algún lado de la barra, ¿sí? Se nos van a empezar a inscribir cuáles son los usos normales de nuestro cuerpo, de las potencias de nuestro cuerpo, y también cuáles son las perversiones o los usos anormales. Entonces, Preciado va a decir que la programación del género va a servir en nuestro ordenamiento social para generar este recorte. ¿Cuáles son los límites del individuo? ¿Cuáles son los límites del cuerpo? ¿Cuáles son dentro de ese cuerpo las zonas que son sexuales y las que no? ¿Cuáles son dentro de ese cuerpo las zonas que son erógenas y las que no? Las que van a servir para el acto sexual y las que no. ¿Cuál es el género que le corresponde a esa asignación de sexo? ¿Y cuál es la sexualidad en la cual tenemos que inscribirnos? Todo esto se va a recortar a partir de esta interpelación identitaria.
Entonces, empezar a pensar cuáles son los efectos que tienen estas maneras de pensar el poder, estas maneras de construir la subjetividad desde los sistemas de Butler y Preciado, es lo que les vamos a presentar hoy como los síntomas de la norma. ¿Cuáles son los efectos de quedar dentro del grupo de la hegemonía o de gozar de los privilegios de la hegemonía, participando de aquello que fue naturalizado en el ordenamiento social? ¿Y cuáles son los efectos de quedar por fuera? Esta es una forma de poder ir ubicando aquella dimensión del poder que tiene que ver con el sistema de sexo-género. Butler, de Butler voy a retomar, en realidad porque Butler tiene bastantes desarrollos en cuanto a esto, voy a retomar de Butler la idea de la coherencia identitaria y la idea de abyección, y voy a retomar de Preciado la idea de proceso de normalización y mecanismos de renaturalización. ¿Sí? Voy un poco a esto. Butler entonces decía que los sujetos dentro de nuestro ordenamiento social se van a producir gracias a la cita performativa, a las normas de género que nos presenta el régimen heteronormativo, ¿no? Entonces, haciendo cita de esas normas, me ubico de un lado como mujer o del otro lado como varón, siempre pensando ahí que tengo muy bien y coherentemente ordenados mi sexo, mi género y mi deseo. Ahora, ¿qué pasa cuando no se recita correctamente o cuando no se cita correctamente este sistema de normas? Butler va a decir que esas personas no van a ser consideradas sujetos dentro del ordenamiento social y van a quedar del lado de la abyección. La abyección sería aquellas zonas inhabitables de la sociedad que igualmente están densamente pobladas por un montón de personas que en nuestro ordenamiento social no llegan a tener categoría de sujeto. ¿Sí? No tener categoría de sujeto sería no poder acceder a los mismos derechos que las personas que sí entran dentro de la categoría de sujetos, no poder transitar el espacio público de la misma forma, no poder hacer los mismos reclamos, no poder tener un trabajo estable, que no se reconozca a las personas que son importantes para mí, digamos, ¿no? Que no se me dé la palabra para generar un conocimiento de mí misma, eso también es quedar en la zona de abyección, ¿no? Que alguien hable de mí en vez de preguntarme a mí cómo me siento, por ejemplo. Dentro de la zona de abyección se van a ubicar toda una gran cantidad de identificaciones temidas que van a servir para mostrarle a las personas que están dentro del sistema qué pasa si te corres del sistema. Ahí podríamos decir que dentro de esas identificaciones temidas van a estar muy bien definidas, por el sistema también, quiénes son los que quedan por fuera, ¿no? Si adentro del ordenamiento del sistema tenemos a las personas heterosexuales, rápidamente se va a definir por oposición la homosexualidad y el lesbianismo, por ejemplo. Si adentro del sistema tenemos a varones y mujeres cis, rápidamente se va a definir por fuera del sistema a las identidades trans, por ejemplo. Lo que va a decir Preciado es que cuando se piensa en estos términos, nos olvidamos de cuáles son los procesos de renaturalización que se inscriben sobre los cuerpos de aquellas personas que quedan en la zona de abyección. Si bien Butler habla muy bien de la estigmatización que sufren ciertas identidades, lo que no termina de analizar es en qué momento aquellas citas a la norma que se ubican del lado perverso, del lado de la perversión o del lado de la abyección dentro del ordenamiento social, terminan sufriendo un montón de violencia sobre el cuerpo mismo por no pertenecer a la hegemonía. Y uno de los ejemplos que trabaja ahí Preciado es el de las personas intersex, que desde mucho antes de poder hacer uso de la palabra, sufren un montón de operaciones y de intervenciones sobre el cuerpo para poder normalizarles lo más rápido posible y poder nombrarles como varones o mujeres, ¿no? Ahí hay un procedimiento tecnológico que Butler no aborda, por ejemplo. Ahora, del lado de aquellas personas que hacen una cita hegemónica al régimen heterosexual, Butler va a mencionar muy al pasar en uno de los capítulos de Cuerpos que Importan, pero a mí me parece que esto es una herramienta para pensar, la imposición de una coherencia identitaria.
Es decir, cuando se define en el sistema qué es lo que va a quedar por dentro de la hegemonía o por dentro de la categoría de sujeto y qué es lo que va a quedar por fuera, hay un montón de inconformidades identitarias que no pueden ser ni siquiera nombradas, que quedan totalmente por fuera de la imaginarización del sistema. Y también va a quedar por fuera del sistema esta idea de que no toda identidad es total. O sea, que yo me nombre como mujer no implica de pronto que coincida con todos los estereotipos que da el sistema para una mujer, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la identidad que se pueden inscribir de una manera, entre comillas, incoherente. Y todo eso queda invisibilizado cuando se nombra qué se puede nombrar como subjetivo y qué va a quedar por fuera. Ahora, para quienes quedan del lado de los sujetos dentro de este ordenamiento social, les va a implicar un gran gasto psíquico, un gran gasto subjetivo, tener que demostrar todo el tiempo que son coherentes con esa identidad hegemónica que se les asignó. Y hay un montón de padecimientos que tienen que ver con intentar sostener esa coherencia identitaria e intentar demostrarla todo el tiempo. Lo que va a decir Preciado es que también es interesante empezar a pensar en este sentido cuáles son todos los procesos de normalización que se generan técnicamente por encima de aquellas personas que quedan del lado de los sujetos en el ordenamiento social, ¿no? Porque para Preciado, también las identidades hegemónicas se van a construir a través de un proceso de travestismo somático, va a decir. Que es un poco esto que trabajábamos antes, ¿no? Todas las tecnologías que se imponen sobre el cuerpo para generar cierto tipo de subjetividades. Ahora, tanto en la zona de abyección como en la cita, tanto en la zona de abyección que plantea Butler, como en los procesos de naturalización y de renaturalización que plantea Preciado, van a ver como una potencia. ¿Sí? Estas dos teorías van a plantear que estos lugares lo que nos van a permitir es generar puntos de fuga, agenciamientos, es decir, citas a la norma que no necesariamente sean las que la norma necesita, o las que la norma prescribe. ¿Sí? Nos van a permitir hacer uso de la cita performativa a las normas del régimen heteronormativo de otra manera, como también nos van a permitir hacer uso de las tecnologías que se imponen sobre el cuerpo para poder generar otras cuestiones. Por ejemplo, en texto yonki, Preciado cuenta de cómo experimenta con testosterona, en un momento en el cual Preciado todavía era Beatriz y todavía no tenía muy definido si en algún momento quería llegar a ser Paul. Pero empieza a experimentar con testosterona para ver qué pasaba en ese cuerpo de cismujer cuando empieza a insertarse otras hormonas, por ejemplo. En Yo soy el monstruo que os habla, Preciado habla de cómo hace una transición que va desde su jaula de mujer cisgénero, ¿no? Desde la asignación de mujer cisgénero cuando era Beatriz, hasta poder habitar otra jaula que es la de varón trans. Pero esa segunda jaula la puede habitar de otra manera, porque es una jaula que él elige y porque elige cómo habitar esa jaula. Cómo hacer uso de las tecnologías, de los discursos y de los saberes para poder ser, por ejemplo, un varón trans que no se identifique con la masculinidad hegemónica. Es decir, para evitar esa categoría de otra forma. Y por el tiempo no lo voy a leer, pero sí les recomiendo que lean, si todavía no lo leyeron, el caso de Agnes, que está en el apartado que se llama Bioterrorismo de Género, del capítulo Micropolíticas de Género en la era farmacopornográfica de Texto Yonki. ¿Sí? Ahí se cuenta cómo Agnes hace uso de su conocimiento del dispositivo médico y de las caracterizaciones del dispositivo médico para poder agenciarse algunos tratamientos que, a los cuales no podría haber accedido si no decía lo que los médicos querían escuchar, básicamente, ¿no? Nos muestra entonces cómo se puede hacer uso de las tecnologías del género para poder gestionarnos otra cosa, que no sea simplemente reintroducirnos al sistema. Bien. Hasta acá un poco lo que les quería compartir
igualmente estamos en hora, pero si les parece pasamos un ratito al debate y a retomar algunas preguntas. ¿Sí? Voy a dejar de grabar.